Bienvenidos y bienvenidas a otro pequeño viaje al baúl de los recuerdos de un probador de motos. En esta ocasión es un ejemplar de MCN del 15 de noviembre del año 2006. El año en que pudimos probar la M1 Camel Yamaha de Rossi de MotoGP y bueno, las 4990 de MotoGP, incluyendo la RCV de Nicky Hayden, con la que ganó el campeonato del mundo ese año. También la Desmosedici de Sete Gibernau, aunque bueno, ese fin de semana corrió Bayliss como sustituto con ella y ganó, ¿os acordáis, no? Esa Desmosedici fue el modelo, la Desmosedici en la que luego se basó la Desmosedici RR de calle. También tuvimos ocasión de probar la Kawasaki ZX RR de Nakano. Bueno, y la GSVR de Vermeulen, o sea que probamos todas las MotoGP, las 990. Y ello fue mostrado en dos ejemplares diferentes de MCN. Pero antes de que me enrolle con el tema de las MotoGP, mientras miraba por las revistas me he encontrado con unas historias verdaderamente alucinantes, tanto del mundo de las carreras como de pruebas de nuevas motos o reportajes. Bueno, y es que el año 2006, a mitad de los años 2000, tanto para mí como para muchos de vosotros y vosotras, yo creo, bueno, pues fueron algunos de los mejores años, ¿no? Por lo menos en el tema de la competición, a nivel de muchos campeonatos, nuevas motos, había muchas más motos deportivas en aquel momento, ya no es el caso. Había como un aire de emoción aquellos años en cuanto al mundo de la moto, en el aire se palpaba. Y yo pues como probador en aquel momento estaba en la cresta de la ola. ¿Qué te voy a contar? A ver, tener la oportunidad de conducir MotoGPs, pues es bastante especial. Así que vamos a zambullirnos un poco en estas historias antes de que me enrolle y os dé aquí la chapa con las MotoGP. Porque conducirlas en realidad no es tan interesante como pueda parecer. De hecho, estas historias a mí me gustan más. Bueno, y así en el ejemplar del 8 de noviembre, y mirad la portada, estaba ocupada a tope por la Ducati 1098. Bueno, esta era una moto que Ducati tenía que construir a toda costa. No sé si recordaréis cómo la 998 dejó de fabricarse a finales del año 2002 y la 999 que le sustituyó pues nunca realmente llegó a captar la atención del público, ¿no? La verdad es que no era tan bonita como una 916, no se vendió bien. Los concesionarios en aquella época tenían problemas para quitarse de encima las 999. En Ducati se dieron cuenta muy pronto de que tenían que sacar un nuevo modelo rápidamente. Y por aquel entonces tuve ocasión de hablar con Claudio Domenicali, el jefe de Ducati, y él me contó que Ducati tuvo que sacar este modelo muy rápidamente para salvar el pellejo, por lo que el periodo de gestación de esta moto fue bastante rápido, duró como 2 o 3 años. Bueno, y la cuestión es que sí que salvó el pellejo de Ducati. Era una moto con un manejo extraordinario y se conducía muy bien y tenía una estética preciosa. Supuso un retorno al estilo y a la estética que todo el mundo quería, ¿no? Esa vuelta al basculante monobrazo, al faro doble, los escapes por debajo del colín. La verdad es que era una gran moto. Bueno, y por primera vez pusimos ya esa moto de tú a tú contra las otras 1000 en las pruebas. Y la verdad es que tampoco lo hizo tan bien, era un poquito torpe, un poquito blanda, un pelín complicada de llevar, pero era una gozada siempre pilotarla. En realidad en aquel momento todavía no suponía un verdadero rival para una R1 o para una CBR 1000 en pista. No como las Panigale ahora, por lo menos. Pero bueno, era una moto magnífica. También la 1098R que condujimos en 2008. Esa fue la primera moto en llevar realmente control de tracción, lo cual en sí mismo pues supuso un hito verdaderamente significativo en aquel momento. Y es una moto que luego derivó en la 1198. Bueno, y creo recordar que yo probé el último modelo de esa moto, la 1198 Evo, en el circuito de Imola, en el año 2011, justo antes de que saliera la Panigale. Y bueno, está guay leer eso. MCN le dio mucho bombo en aquel momento por razones obvias. Y es que esa moto era muchísimo mejor que la 999 que reemplazaba. Tenía 160 caballos, motor de carrera corta. Era una obra de arte, era una moto fantástica. Bueno, y luego otras historias, aquí en papel, y seguimos hablando de Ducatis, y estamos hablando de deportivas clásicas, donde teníamos la deportiva clásica, la Biposto, la Sport 1000S. Estas motos en realidad eran bastante simples, con un estilo retro y eran bicilíndricas refrigeradas por aire.
Y bueno, Ducati en aquel momento las dirigió como un mercado de gente mayor. Y para mí, en realidad, aquello pues fue un error. Y es que esas motos no se vendieron bien en realidad. Porque sí que eran ligeras y tenían buen empuje, tenían un buen comportamiento en carretera, aunque eran las motos más difíciles para hacer caballitos que te puedas imaginar. Y tuvieron que parar la producción porque no se vendían. Y es que en el momento en que fueron lanzadas fue un momento muy equivocado, porque era justo cuando empezaba toda la ola de las motos retro. Una ola que ya sabéis que explotó completamente. Si Ducati hubiera esperado un poquito más, si la hubieran dirigido a un mercado de gente más joven, como hicieron con la Scrambler, pues yo creo que hubiera sido un exitazo, la verdad. Pero bueno, es una pena que Ducati ya no haga este tipo de motos. Porque sí, la Ducati y la Scrambler va bien, pero bueno, no es una moto que te alucine cómo se comporta. Luego tenemos las Sport Turismo. Aquí también se habla de cómo Haslam y la Villa iban a seguir en el Airwaves Ducati. En aquel momento ellos dominaban. Y es que además pude probar esa moto. Me acuerdo de cuando me llamó Colin Wright y estuvimos probando esa moto de fábrica en Albacete. Sería el año 2005. Y me dijo, si te la pegas con esta moto, lo mejor que puedes hacer es saltar el muro y largarte corriendo. Ni se te ocurra volver al pit lane. Esto es algo que me hizo tremendamente feliz, como podéis imaginar. Y luego la gran movida con MotoGP era el cambio que se estaba produciendo porque pasaban de las 990 a las 800. Aquí tenemos una buena selección de historias sobre todos los pilotos, quienes estaban pilotando las 800 por primera vez. Ninguno de ellos dijo que les gustara particularmente las 800 y había preocupaciones por el tema de la seguridad con estas motos en aquel momento cuando las 800 se lanzaron o empezaron a ser producidas. Porque esto se hizo como respuesta a que las 990 eran tan rápidas en las rectas y les preocupaba el tema de la seguridad, pero la ironía es que pronto se dieron cuenta de que las 800 en realidad iban más rápido que las 990 en curva y por lo tanto los accidentes tenían lugar a mayor velocidad. Y como todas y todos sabemos, pues al final tuvieron que volver de nuevo a las 1000, unos años más tarde. Así que leemos aquí a Rossi que estaba preocupado, ¿quién más estaba preocupado? Stoner. Mira, y aquí salía Tousland haciendo de probador, en este caso con la RCV de Pedrosa, y consiguió unos tiempos realmente rápidos con esa moto. La historia es que solo tuvo 20 minutos antes de que se hiciera de noche. Al bueno de Tousland la verdad es que no se le dio tiempo, no tuvo el tiempo suficiente para brillar. Le hicieron un traje de cuero específico para la ocasión. Qué pena que no condujera en condiciones la RCV. A mí siempre me gustó Tousland. Cuando hace de comentarista para el World Superbikes es realmente fantástico. Y luego tenemos el otro ejemplar de MCN, el que habla de la moto de Rossi y que tenía a la R1, el modelo 2007, en la portada. Esta moto la probó Trevor Franklin en Qatar. Y bueno, es una moto que le impresionó muchísimo y que al final consiguió ganar el test de grupo, las pruebas de las 1000 con MCN. Es una moto que en modo super stock ya funcionaba realmente bien. Yo la tuve como prueba de largo plazo ese año y competí con ella. Sí, y esa moto de alguna manera relevó a la Suzuki GSX-R 1000, el modelo 2005-2006, y se convirtió en aquel momento pues en la 1000 favorita, ¿no? En 2008 la 1000 favorita pasó a ser la CBR 1000 de Morro Chato y se convirtió, creo recordar, en la moto del año, la moto deportiva del año. Luego en 2009 ya pasó a ser la R1 de motor Big Bang y luego desde 2010, durante un montón de años, pues ya sabemos que fue la BMW, la S1000RR, hasta que salió ya la R1 de 2015. Bueno, de hecho estaba hurgando aquí entre ejemplares viejos de MCN y he encontrado fotos espía de la S1000RR con carenados de R6. Bueno, es que este modelo, la S1000RR, es una moto que está pues muy cerca de mi corazón, ¿no? Es muy importante para mí porque competí con esta moto, he competido con ella durante más de una década. Y luego tenemos aquí historias del mundo de las carreras con Kiyonari. Aquí sale él hablando, bueno, si os acordáis, no solo dominó el campeonato Superbike británico, ¿no?, durante un tiempo, sino que hay también un vídeo maravilloso de él consiguiendo la pole en mojado en Donington con su Honda CBR 1000. Es increíble cómo pilotaba. Bueno, y aquí su titular dice, si no hubiera sido un piloto de motos, me hubiera gustado ser actor porno. Vaya. Pero la historia más famosa que tenemos aquí es Stoner admitiendo que ha tomado muchísimos riesgos al marcharse de Honda para irse a Ducati. Estamos hablando de los test de invierno del año 2006 y todos sabemos lo que ocurrió después en 2007, que llegó Qatar y dejó a todos tirados. Llegaba a la recta y parecía que él era el único que iba montado en una 1000 y los demás iban en 800. Y al final ese año se llevó el mundial. Y es que Stoner es una verdadera leyenda. Hay una entrevista muy buena con él en Gypsy Tales, en podcast y vídeo.
Yo creo que es un gran tipo y que muchas veces no se le ha comprendido. Semejante talento, es una verdadera pena que todavía no esté ahí compitiendo ahora. Bueno, y en este ejemplar de MCN es que sale tan joven. Bueno, vamos a encender este cacharro otra vez. Bueno, venga, vamos a hablar de la moto de Rossi. Bueno, a mitad de los años 2000 tuvimos la oportunidad de conducir pues muchas motos de carreras de fábrica. Y esto, la verdad es que si retrocedemos un poco, creo que empezó con la figura de Alan Cathcart, quien ya conseguía pues tener experiencias de conducción muy exclusivas a bordo de motos de carreras. Y es que Alan, durante los 80 y los 90, tenía una relación muy especial con una serie de fábricas. Y yo creo que después de eso, pues empezó a ir todo ya pues rodado, ¿no? Me acuerdo de ver a pruebas con Matt Oxley, de verle estar probando las 500 y decir, ¡buah, qué pasada! Menuda experiencia tiene que ser eso. Y luego ya un poco más cerca de cuando entré yo, pues me acuerdo de Mark Potter y de cómo probaba también en las motos de carreras, ¿no? Me acuerdo de verle marcharse a Suzuka y ahí pues tenía la oportunidad de probar pues 500, ¿no? Por ejemplo, como la de Doohan. Me acuerdo que también probó la de Superbike de Edwards, la moto con la que corrió en Suzuka. Y bueno, pues durante el tiempo que he estado en MCN, he tenido la oportunidad de probar MotoGP yo también. Supongo que la primera moto de carreras de verdad que probé fue la 600 HM Plant de Carl Harris en Cadwell. Y luego, bueno, a lo largo de mi carrera en MCN, pues he tenido la oportunidad de probar MotoGP, 2,5 de Gran Premio, 500, Superbike, Super Sport, Resistencia, Británico de Superbike, de Super Sport, de Super Stock, TT. Es alucinante. Esto ya no ocurre apenas ahora. Lo primero, porque los fabricantes ya no ven el valor que pueda aportar esto, ¿no? No como lo hacía antes, ¿no? Sobre todo en el tema de MotoGP. Y es que al final eso se llegó a un punto en el que era, venga, todo gratis para todos, ¿no? Y es que al final era gigante, ¿no? La organización del viaje para toda esta gente para ir a probar esas motos. Y al final pues llegó a ser un poquito quizás excesivo igual, ¿no? Todo para todos. Bueno, y luego porque las revistas ahora ya no van tan a lo grande con el tema de las deportivas como lo solían hacer antes, ¿no? Porque ya no se percibe probablemente esa demanda de los y las lectores, ¿no? Los lectores y las lectoras. No sé, estaría guay poder probar una nueva generación de motos de Gran Premio. La más reciente MotoGP que haya probado MCN ha sido la Ducati, que la probó Neil Hodgson hace unos años y bueno, quedó alucinado con esa moto. La historia es que ahora los neumáticos están tan especializados y las motos de carrera son tan especializadas que supone asumir un gran riesgo el dejar que zoquetes como nosotros nos montemos en esas motos y nos podamos caer. Pero en aquellos años, en el 2006, pues todo era diferente. La primera MotoGP que yo probé fue la MotoGP de Hayden en 2005 en Sepang. Fue increíble. Además tuve la oportunidad de probar pues ya todas las MotoGP en Valencia en 2006. Y bueno, entonces fuimos a ver las carreras y vimos cómo Rossi perdió y cómo Hayden se llevó el mundial, lo cual fue bastante dramático. Y luego se dedicó 2 días, el lunes y el martes, a probar las motos. Y teníamos ahí un tremendo plan organizado para todo el tema de las pruebas de las motos. Bueno, yo ese día me levanté el lunes enfermo, con gripe, es que no me podía creer la mala suerte. Bueno, esto se me olvidó rápidamente en cuanto me subí a la moto. Lo más destacable de ese día, evidentemente, fue probar la moto de Rossi. Por quién es Rossi y porque en aquel momento pues estaba en lo alto de la cúspide. Si recordáis, se fue a Yamaha en el año 2004 para demostrarle a todo el mundo que podía ganar en otra moto que no fuera la Honda. Y recordamos esa primera victoria en Welcome contra Biaggi en Sudáfrica, que fue alucinante, cuando aparcó su moto ahí contra el muro y se sentó, ¿no?, a reírse o a llorar o a lo que fuera que hizo. Y es que ganó 9 carreras en el 2004, 11 en 2005 y 5 en 2006. Aunque perdió el Mundial ese año en 2006, después de haberlo ganado en 2004 y 2005. Y es raro, ¿no?, porque cuando nos fuimos a probar las MotoGP, pues la estructura, el plan de lo que íbamos a hacer era en realidad muy parecido a lo que hacemos cuando probamos el lanzamiento de una nueva moto. Se nos presentan las relaciones públicas de los equipos, luego nos dan unas charlas, unas presentaciones sobre cuál va a ser el orden del día, qué es lo que se va a hacer. En alguna de estas charlas se nos hablaba del desarrollo y de la historia de esa moto. Esto era algo realmente fascinante. Recibías un montón de información sobre estas motos que sería imposible de encontrar en ningún otro sitio. Los fabricantes japoneses en concreto llegaban a un nivel de detalle alucinante. Te explicaban con minuciosidad cuestiones técnicas como si estuvieras hablando de una R1, de una moto de calle. En la presentación de la M1 se nos llegaba a hablar del grosor de las paredes de
del chasis o de cómo funcionaba exactamente el motor. Este tipo de cuestiones fascinantes, ¿no? Es increíble. O sea, es que se podría llenar un ejemplar de MCN al completo solo con ese tipo de información. Y es raro, ¿no? Porque tenías que pasar muy rápidamente de una presentación a otra charla a otra. Así tenías que montarte en una moto, bajarte, darle las gracias al que te la había dejado, hasta luego, y venga, ir de nuevo a la siguiente charla o presentación, ¿no? Era increíble, te sentías verdaderamente como un niño en una tienda de caramelos. Era increíble, aunque también es cierto que había como mucha tensión ante la posibilidad de caerte con una de estas motos. Y es que hubo probadores que sí, que se cayeron con estas motos. Bueno, igual esto es alguna de las razones por las cuales estas pruebas ya no tienen lugar. No voy a deciros quién. La otra cuestión que mola sobre conducir estas motos es que estás rodando en pista en una MotoGP con otros compañeros probadores que también están rodando con otras MotoGPs. Algunos van más rápido que tú y tú vas más rápido que otros. Así que te encuentras en esta situación flipante en la que estás ahí montado en la moto de Rossi o de Hayden y estás pillando a la moto de Rossi o a la moto de Hayden o a la moto de Nakano o lo que sea. Es como estar viendo una vuelta on-board en la tele, pero es que eres tú el que estás ahí. Lo puedes oír, lo puedes oler. Estás absolutamente deslumbrado en ese momento. Es increíble. La mayoría de las vueltas de las sesiones eran de 4 o 5 vueltas. Así que salías con una vuelta de calentamiento, 1 o 2 vueltas rápidas, quizá 2 o 3 vueltas rápidas y luego para adentro. Y se acabó, ¿eh? No podías ir nada más que eso. Porque si te quedabas más ya fastidiabas el horario y es muy probable que no te volvieran a invitar a una de estas sesiones. En las motos que montaban Michelin te podías montar y salir directamente sin ningún problema. Pero con las que montaban Bridgestone, si os acordáis, eran años en los que había diferente competencia de neumáticos en MotoGP. Pues con los Bridgestone en Valencia, como es un circuito de izquierdas, se sentía un poco insegura la moto en las curvas de derechas, porque casi no hay curvas de derechas. Y es muy fácil ver cómo esto ya supone un tremendo problema en MotoGP ahora mismo. Probablemente tuvimos suerte en que no hubiera más caídas. Y cuando el circuito va en sentido contrario a las agujas del reloj, te olvidas de las curvas de derechas, porque estás tan acostumbrado en el resto de circuitos en hacer tantas curvas a la derecha, que no puedes dar por sentado que vas a tener grip en las curvas de derecha. Entonces no te puedes entretener con estas motos porque tienes muy poco tiempo con ellas. Cuando pruebas una moto de estas tampoco te apetece ir muy despacio porque, bueno, no quieres que se te vea lento. Lo que quieres hacer es disfrutar de la moto, ¿no? Porque para eso estás ahí. Tampoco quieres evaluarla ni dar ningún tipo de feedback técnico porque en ese momento tú eres un pasajero de esa moto. Simplemente estás disfrutando esa experiencia. Y es curioso porque todas estas MotoGP tenían la misma personalidad que las motos Superbike de la misma marca, las motos comerciales. Y así la RCV de Hayden pues se percibía como una CBR1000, la ZXRR se sentía como una ZX10, la GSVR al ser V4 sí que se percibía diferente a la GSXR, que es un 4 en línea, pero aún así tenían una personalidad similar. La Ducati se sentía larga y baja como una 999, pero desprendía un calor tremendo, justamente te podías agarrar los semimanillares al cabo de unas pocas vueltas. El calor que desprendía ese motor era horrible. Cuando probamos la selección de MotoGPs de 200, en este caso la de Stoner, aquella Ducati campeona del mundo era capaz de girar a más de 20.000 revoluciones por minuto. Era de locos y el calor que desprendía aquel motor era simplemente inaguantable. No me quiero ni imaginar el calor que tenían que sufrir cuando corrían en Sepang o en países así húmedos. Y luego, por supuesto, la moto de Rossi, que se sentía como la mejor R1 de la historia, ¿no? Y es que aunque Rossi pueda no parecer muy grande con respecto a humanos normales, en realidad es mucho más alto que la media de estatura de un piloto de MotoGP. Así que al contrario que la moto de Nakano o que la Suzuki's, pues se sentía bastante espaciosa. El asiento tenía sitio para que te pudieras deslizar hacia adelante o hacia atrás. No te quedabas encajonado ahí. Se podía disfrutar esa moto. Las estriberas no estaban excesivamente altas ni los semimanillares excesivamente bajos. Se sentía una moto agradable, fácil de pilotar. Y bueno, lo mejor de disfrutar de estas motos es que estabas tú solo con ella. Te quedabas ahí en la pista y nadie te podía decir qué es lo que tenías que hacer. Nadie te obligaba ni a ir más rápido ni a ir más despacio. Estabas ahí simplemente para disfrutar esas 5 vueltas. Ahí estabas tú y tu MotoGP. A día de hoy todavía lo recuerdo perfectamente porque es que era increíble. Echabas un vistazo subido a la moto y no veías más que logos, emblemas de Rossi. Las pegatinas del doctor y unos emblemas con las tortugas ninja encima de la tija. Es que mirabas alrededor y decías, ostras, estoy pilotando la moto de Rossi. Es que es realmente increíble.
Bueno, y la otra cosa rara sobre conducir aquellas MotoGP en aquel momento, pues era la cantidad de electrónica que llevaban y que todavía no había llegado a la producción de calle. Había mucho control de freno motor, podías dejar la moto prácticamente suelta a la entrada en la curva. En este sentido, la moto de Rossi parecía una dos tiempos, muy diferente, mucho más suelta que el resto de MotoGPs. Aunque claro, todo esto depende de cómo la dejaron puesta a punto. Es decir, no tengo la menor idea del mapping de motor que nos pusieron a nosotros. No sé si nos pusieron en el modo pata negra o no. Pero bueno, después de haber probado muchas motos oficiales de fábrica, puedo deciros que para mí el denominador común es que son relativamente fáciles de pilotar, porque están calibradas de forma que no entreguen toda la potencia a las marchas más cortas. Se trata más de prevenir que de curar, mientras que en una moto de calle pues sí que tienes toda la fuerza en las marchas cortas abajo. Y eso hace que necesiten mucha electrónica para controlarlas, para controlar esa potencia. En MotoGP tienen la tecnología de los ingenieros para controlar ya todo eso desde el principio y ajustar la potencia justa para cada curva. Y por eso te montas en una MotoGP de estas y da la sensación de que no tienen fuerza en las marchas cortas. Y es solo a medida que vas subiendo de marchas cuando la electrónica libera toda la potencia y entonces te das cuenta. Por eso me da la risa cuando escucho a gente de a pie diciendo que han remapeado sus motos para que tengan toda la potencia disponible en las marchas más cortas. Y es que no la puedes utilizar, si los pilotos de MotoGP no la pueden utilizar. Pero bueno, imagino que queda guay para tirarse el moco en los foros de internet. Bueno, y esa era la historia con la electrónica, el hecho también de que no te dejaba hacer caballitos, tenía anti-wheelie y luego también tenía un sistema de corte de anulación de cilindros. Y ahora mismo la única moto de calle que lleve ese sistema pues es la S1000RR con cuerpos de inyección doble, a la cual si le pones el kit de carreras pues puedes anular un par de cilindros cuando entras en curva. Así consigues que la moto sea más dócil en mitad de curva y que luego se vuelva salvaje cuando ya entran los 4 cilindros de golpe. Y sí, es en las marchas más altas cuando te das cuenta de la potencia de una de estas motos. Es que son motos ligeras, andaban alrededor de los 165 kilos, comparas con los 200 más o menos de una moto de calle. Es decir, eran significativamente más ligeras, y estoy hablando de la moto llena. Y unos 240 caballos, nos decían. Así estas motos se empujaban en cuarta, quinta y sexta como una Superbike de calle lo hace en primera. Otra cosa de la que te das cuenta inmediatamente son los frenos de carbono, los cuales no frenan inmediatamente. Conforme sales de los pits, le das al primer toque de la maneta y parece que no frena. Pero entonces, claro, le vuelves a dar a la maneta otra vez y te encuentras con que tienes la mejor frenada con la que puedas soñar. Y es que esos frenos funcionan por acumulación de calor, no es tanto por un tacto directo de la fuerza que aplicas en la maneta. Por eso vemos cómo los pilotos de MotoGP son capaces de frenar de esa manera con un solo dedo. Y les vale. Por eso en ese momento tienes como que empaparte de muchas cosas, ¿no? De la electrónica, de los frenos, del hecho de que estás en una moto realmente especial, con la que no te quieres caer. ¿Y qué más deciros de la moto de Rossi? Pues que llevaba Ollys con tecnología TTX. Esta suspensión se puede ver ahora mismo en motos de calle, en motos así espectaculares que monten Öhlins. También tenía cigüeñal contrarrotante, de forma que cuando aceleras te mantiene la rueda delantera en el suelo y cuando frenas te mantiene la trasera también en el suelo. Y luego en mitad de curva te empuja la delantera de la moto hacia el interior de la curva en lugar de empujarte hacia afuera. Esto lo montan ahora mismo algunas motos como la Panigale de calle y las MV Agusta F3 también lo montan. Sí, y es que esta tecnología al final va goteando poco a poco hacia las motos de calle. El caso es que la moto de Rossi aquel año tenía muchos problemas, iba ya por el segundo chasis para reducir chattering. Y bueno, los recuerdos de conducir esa moto, creo que ya comentaba algo de esto en mi vídeo anterior, y es que no la disfrutas en aquel momento, ¿no? Estás un poco impresionado, apabullado. Sientes como si no fueras digno, ¿no?, de estar sobre ella. Y cuando lo disfrutas realmente es cuando el evento ya ha acabado. Cuando te acuerdas, ¿no? Cuando vuelves atrás y miras las fotos. Y es que es eso, no solo estás pilotando la moto de Rossi, sino que hay fotógrafos profesionales que te están sacando fotos haciendo eso. Y todo forma parte de aquel sueño, ¿no? De aquel sueño al que accedí cuando gané aquel concurso del probador ídolo, ¿no? Sí, todo dio sus frutos al final. Y si hubiera acabado todo en aquel momento, yo me habría muerto siendo un hombre feliz. Pero bueno, afortunadamente he podido seguir. Ojo que ahora mismo el mundo de la moto no tiene nada que ver con lo que hacíamos aquellos años. Todo es diferente ahora, yo también soy diferente ahora.
Las deportivas, pues yo estoy encantado de que existan. Y quizá no disfruto pilotándolas en la carretera tanto como lo solía hacer. Ahora disfruto haciendo otras cosas con la moto. Pero estoy encantado de que sigan existiendo. Y bueno, ya lo vemos, se están muriendo. Y es increíble, ¿no? Porque vemos que hay mucha gente que parece estar encantada, ¿no? Que les alucina, que bien que se están acabando las deportivas. A mí me siguen encantando. Creo que son bellas. Y tener la oportunidad de pilotar el máximo exponente de lo que es una moto deportiva, o sea, una MotoGP, pues es increíble. Y bueno, este ha sido mi pequeño viajecito sobre el baúl de los recuerdos con estas revistas MCNs. Fijar en el archivo ha sido una auténtica gozada. Así que igual hago algún otro vídeo sobre alguna moto así de referencia que nos haya marcado y veamos qué decíamos en aquel momento, ¿no? En MCN. Y bueno, también echar la vista al presente y ver cómo se comparan con las motos que tenemos hoy en día. Y nada, si tenéis preguntas o comentarios, pues por favor las ponéis aquí debajo. Y así podré hacer otro vídeo pues contestando un poco vuestras preguntas. Hay bastantes ya, o sea que es posible que haga otro vídeo de aquí de cara a final de año. Haré también un resumen de las pruebas de moto que he hecho este año. Y nada, muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ahora me voy a ir a unas sesiones de pruebas. Tengo 3 presentaciones de motos seguidas. La semana que viene pruebo la Honda Hornet y luego las BMW M1000R y S1000RR, las cuales daremos buena cuenta en MCN. También en MCN Online, en la revista Bike, en la revista Ride y en el canal de YouTube de MCN. Bueno, y esto es todo por ahora. Muchas gracias por acompañarme. Ha sido una gozada fisgar por estos viejos papeles. Espero que esto haya evocado unos bonitos recuerdos en vosotros también.